Hola mi artista, espero que tengas un lindo día, que tu día sea fenomenal y acuérdate que eso siempre puede cambiar instantáneamente para lo mejor. En esta arte de conocerte a tú mismo, tienes que aprender que aunque las palabras no tengan valor a veces, tienes que acordarte que tus palabras tienen bastante valor. Tus palabras valen demasiado. Y honestamente, tú tienes que comenzar a entender que tú tienes que decir lo que tú de verdad crees. Tú tienes que creer en lo que tú estás diciendo y decir lo que tú crees en realidad. Y eso es porque al final, si tú no le das el valor a tu propia palabra, tu palabra no va a tener valor. Y eso es porque tú tienes que de verdad entenderte a tú mismo y de verdad amarte a tú mismo para entender cuáles son las palabras que tú de verdad crees, cuáles son las cosas que tú de verdad crees. Como yo dije anteriormente, si tus palabras, tus acciones y tus reacciones no están conjuntamente los tres, no va a tener un valor de verdad. Porque allí tú vas a estar diciendo palabras, pero tus reacciones y tus acciones no están alineados a tus palabras. Así que el valor de tus palabras se disminuye. Y honestamente es porque tú tienes que entender que las palabras que tú estás usando de verdad son palabras que tú usarías, que de verdad son las palabras tuyas y no de alguien más. Por ejemplo, digamos que tú te dices, yo sí me quiero mucho, yo me amo a mí bastante, yo me amo a mí misma bastante, pero al final del día tú te miras en el espejo y tú dices, pero mi nariz aquí, pero yo puedo tener esto, mis labios podrían ser un poco más grandes, mis ojos pueden ser más chiquitos, o yo tengo una espinilla aquí, eso me hace ser ver fea, o tengo una arruga, o lo que se mire como para ti, como se mire para ti. Eso es donde tú tienes que entender que tú mismo te estás disminuyendo tu propia palabra. Porque ¿cómo es que tú te vas a decir que tú de verdad te amas cuando tú te estás juzgando a tú mismo? No, no es, no están conjuntamente tus acciones, tus reacciones y tus acciones y tu palabra. Así que de verdad tienes que tomarte tu tiempo, tienes que sentarte con tú mismo y decirte cuáles son las palabras que tú de verdad crees. Y honestamente, por ejemplo, y nos pasa a todos, pero por ejemplo, hay a veces también en situaciones, digamos que una persona está hablando con otra persona, pero para llegar a la solución la otra persona se pone a gritar, se pone a hablar bien alta voz y la otra persona es la persona que es más callada, que es más centrado, pero estas dos personas no van a llegar a un punto porque uno solo sabe cómo gritar y el otro no sabe cómo ni defenderse o hablar con sus palabras. Son cosas así donde tú tienes que entender que tú de verdad tienes que creer en lo que tú vas a decir y decir lo que tú de verdad crees. Y acuérdate que tienes que entender que al final del día, cuando tú te amas a tú mismo y tú de verdad te quieres a tú mismo, las palabras de otra persona no van a tener el mismo valor que el tuyo. Porque cuando tú te quieres a tú mismo y tú te amas a tú mismo, el valor de tus propias palabras es el único valor que te importa. Sé que no es fácil, sé que no es fácil decirte a tú mismo que te amas de primero, cuando tú de primero estás comenzando a entender a estarte de tú mismo, pero tampoco no es imposible. Y es por eso que tú tienes que comenzar a entender que tú tienes que hablar con tú mismo como tú te lo mereces. ¿Cómo es que tú quieres que alguien venga en tu vida y te hable tantas maravillas si tú no te puedes dar esas mismas palabras para tú mismo? Y de verdad creer esas palabras. Creer que tú mismo te mereces esas palabras para tú mismo. Tienes que entender que estas palabras tienen que ser para ti, con ti, solamente para ti. Y es muy importante, es muy, pero muy importante hablarte a tú mismo con tanto amor, tanta ternura y con tanta convicción que, como dije, al final del día, la palabra de otros no van a tener el mismo valor. No van a tener el mismo valor porque si tú mismo te los estás dando, sí puede venir otra persona y darte ese mismo cariño y darte ese mismo amor, pero al final del día
Tú tienes que creerlo tú mismo. Tú tienes que creer tu propia palabra primero antes que todo. Y yo sé que lo harán. Yo sé, como dije, que de primero cuesta un poquito porque de primero no lo crees. Pero entre más tú hablas con tú mismo, más tú quiebras todas esas ilusiones que tú has tenido desde pequeño, tú vas a comenzar a entender y tú vas a comenzar a realizar que tú de verdad eres una persona maravillosa, pero por eso tienes que alinear tu hablado con tus acciones y tus reacciones para que los tres estén alineados y estén conjuntos y para que lo que tú estés hablando y lo que tú hables tenga valor de verdad. Que mis corazones, los quiero mucho, los amo mucho, nos veremos pronto y que sigan teniendo un lindo día. Bye.